buenas tardes, integrantes del seminario Páginas de Marx. A continuación ofrezco la síntesis que tiene como base los comentarios hechos por ustedes y la lectura que hice del texto Los gustos literarios de Marx, escrito por Lafargue y Mering. Voy a mencionar los puntos que me parecen más importantes y complementaré con lo que crea necesario lo que mencionaron ustedes. En esta lectura encontramos una visión personal de Marx. Se trata de su manera de abordar los libros y el conocimiento, y esto se manifiesta concretamente, como lo decían varios de ustedes, en que por medio de su gran disposición encontraban los libros objetos vivos en movimiento constante, ideas que no solo eran herramientas, sino una puerta de acceso y aproximación a la realidad y a los problemas que ésta manifestaba. Esta concepción de los libros, la manera en la que Marx los usaba, los subrayaba, los ordenaba y los intentaba comprender, muestran la seriedad y el compromiso que él tenía consigo mismo y con quienes luego serían sus lectores. Y esta calidad, este nivel de rigurosidad que Marx tenía con los libros, se muestra principalmente en su obra, en la complejidad de su pensamiento y en las relaciones que mantuvo a lo largo de su vida. Esta inmensa capacidad de relacionarse con el conocimiento es una muestra de la mirada antidogmática que viene de la sensibilidad que Marx tenía frente al arte. Su exigencia con la lectura y la búsqueda del conocimiento venían de su aguda sensibilidad con el arte, especialmente, como lo decía el texto, con la literatura y la poesía. Marx reposaba en la literatura era un bálsamo para él, y desde ese goce se nutría su pensamiento y su pasión. De allí venía también que fuera un trabajador infatigable. Y así, al igual que Marx, podemos encontrar y recordar que Nietzsche y Freud también cultivaron esa sensibilidad y esas capacidades para acceder al conocimiento. Claramente, leer tanto para Marx como para los otros dos pensadores que acabo de mencionar, leer era una manera de vivir, era el cómo y el por qué vivir. Esto enmarcado en un tiempo finito que se estiró en la medida en que estos pensadores hacían del tiempo un lienzo de logros sociales y subjetivos. Bueno, siguiendo con el texto, los libros y los cuadernos de notas que manejaba Marx eran una memoria tangible que se podía cuestionar y enriquecer con su permanente relectura. Las críticas de Marx salen de cómo se sitúa él en el mundo y vienen de un sentido de pertenencia en el mismo. Había en él una necesidad de interpelar el mundo y su vida, y a través de estos interrogantes emprendió búsquedas a través del conocimiento y la construcción del pensamiento para desentrañar las acciones, los objetos y las relaciones. Marx era coherente, pues él no buscó el conocimiento especializado, sino más bien una formación universal. Marx encarnaba un principio anticapitalista y era el de no especializarse en un solo saber, sino en todos los que le fueran posibles aprender de forma profunda y precisa para abordar los problemas que su estudio de la realidad le iban demandando, desde la matemática hasta la poesía. El estudio y acercamiento a otros idiomas y el tiempo que Marx se tomaba para abordar a profundidad diversos temas hacían que concretara sus obras, no sin antes comprobar las fuentes en las que se basaba su trabajo. Y precisamente esta era la clave de una transmisión inteligible de una parte de los tesoros que guardaba en su mente. Finalmente paso a dejar un pequeño comentario sobre las preguntas que hizo uno de los integrantes,
pues me parecen preguntas importantes que debemos seguir pensando. Se pregunta por qué y cómo se forma alguien con tal disposición a la duda, a la búsqueda del comprender, al estudio, al abrirse a saberes tan diversos. Pues realmente lo que se ve en esta época es que prima la impotencia, la pereza y la incapacidad de una gran parte de la gente. La lectura se ha vuelto algo aislado de la vida personal, algo secundario y accesorio, como un pasatiempo. Se ha vuelto, como lo ha dicho el profesor Carlos Mario, algo solo para la erudición y el reconocimiento por medio de un título, para denotar una superioridad intelectual que no trasciende más allá de las instituciones académicas. Y bueno, aquí viene otra de las preguntas que hicieron y que deriva de lo anterior, y es bajo cuáles condiciones se puede establecer un interés tal como el que tenía Marx por el conocimiento. Y bueno, no solo es como un interés, sino una pasión, un deseo y una energía que no se agoten. Em, ¿Cómo ser un trabajador infatigable y corresponder a las exigencias y necesidades de la vida? No las necesidades de supervivencia, sino a otras que también son inmediatas, tales como relacionarse con las personas y con los objetos, em, sobre todo con los objetos artísticos, y cómo es posible que em, sea social y subjetivamente viable que alguien tenga eh, tan gran disposición al saber. Cómo se da la pasión y el goce del pensar y cómo ésta puede traducirse en un modo de vida. Bueno, y allí se da como una pista, y es que las condiciones sociales y los medios pues ayudan a crear estas disposiciones, pero también se muestra que hay como unas condiciones, digamos como las del entorno de Marx, que es como un entorno de familia, amigos, gente cercana, que lo estimulaban a abrirse a nuevos saberes. Em, y es importante pensar en que tener con quien hablar e interpelar lo que se lee y estudia es uno de esos estímulos que ayudan a abrirse a esas disposiciones. Yo creo que por eso es muy importante alimentar el deseo individual con acciones y abrirse a compartir colectivamente ese estudio que uno realiza, porque eso aumenta nuestras capacidades. Pero bueno, sin embargo, con las preguntas anteriores planteadas, queda abierto como pues esta pregunta del impulso inicial que da paso al origen auténtico de la pasión, no solo pues en otras épocas, sino sobre todo en la época en la que vivimos con tantas distracciones. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.